empezar en esta tarde alabando a Dios. Vamos a establecer su presencia. Vamos a poner nuestras manos. Te busqué por todas partes. Nadie me dio este gran amor. Te encontré, me conquistaste. Quiero vivir solo para ti. Voy a cantar, voy a alabar, pues tu gozo me das. Voy a decir, gritar que tú eres real. Te amo, te exalto, y ahora me alegro por estar contigo. Te amo, te adoro, y nunca me cansaré de darte gracias. Te amo, te exalto, y ahora me alegro por estar contigo. Te amo, te adoro, y nunca me cansaré de darte gracias. Te busqué por todas partes, y nadie me dio ese gran amor. Te encontré, me conquistaste. Quiero vivir solo para ti. Voy a cantar, voy a alabar, pues tu gozo me das. Voy a decir, gritar que tú eres real. Te amo, te exalto, ahora me alegro por estar contigo. Te amo, te adoro, y nunca me cansaré de darte gracias. Te amo, te exalto, y ahora me alegro por estar contigo. Te amo, te adoro, y nunca me cansaré de darte gracias. Gracias, Señor, mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Vamos a seguir cantando al Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré.
aleluya. Amén. Levante sus manos al cielo. Vamos a levantar las manos juntos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar esta alabanza de adoración al Señor todos juntos. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Vamos a un aplauso fuerte esta tarde. Gracias, Señor, venimos delante de tu presencia. Dios, derrama, Señor, tu Espíritu Santo, tu palabra. Oh, Dios, gracias, Señor, de antemano. Te damos la gloria, la honra, Señor, la alabanza, Dios mío santo. Gracias, Señor, gracias, Cristo Jesús. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Vamos a un aplauso fuerte al Señor una vez más. Oh, gracias, Señor. Te damos la gloria, mi Dios, la alabanza, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Vamos a orar este servicio. Vamos a orar por lo que Dios, amén, estará hablando, amén. Aleluya. Vamos a orar por su palabra. Vamos a orar por almas salvándose. Hay tiempo todavía, aleluya, de que almas, amén, se salven. Amén, todavía hay tiempo, aleluya. Vamos a orar también por nuestros líderes, pastores, evangelistas de nuestro compañerismo, por nuestro líder, el pastor, amén, Greg Mitchell, la iglesia en Prescott, el cuerpo de líderes, pastores, la iglesia Nogales, amén, nuestro pastor José Luis Gagiola, líder del compañerismo, el cuerpo de líderes. También vamos a orar que Dios los esté guardando, los esté bendiciendo, y todos los pastores, iglesias, amén, que Dios nos esté dando su gracia, su favor. También oramos por mi pastor César Núñez, oramos por la iglesia madre y en la Yucatán, oramos también por nuestra nación, nuestro México, por bendición para nuestro país, para nuestra nación, que se abran puertas de bendición en nuestro país, que las decisiones que se están tomando, amén, tengan el impacto positivo, amén, que necesita nuestro México, nuestra nación. Aleluya. También el evangelio esté llegando a todo lugar, a todo rincón. Oramos por nuestro presidente, por, aleluya, sabiduría, amén, que Dios le dé sabiduría. Oramos también por las autoridades, amén, el resto de las autoridades. Oramos por Guaymas, que Dios bendiga Guaymas, por la construcción de nuestro templo. También estamos orando por la iglesia de Guaymas Norte. También estamos orando que Dios
traiga bendición, que Dios derrame bendición. Estamos orando por necesidades que hemos estado trayendo delante del Señor. Fortaleza para la familia Insa, nuestra hermana Lolis. Seguimos orando que Dios le siga fortaleciendo en estos días. Amén. También recuperándose. Amén. Nuestro hermano Rosendo Chávez, estamos pidiendo al Señor que Dios lo restaure muy pronto, que Dios lo recupere muy pronto. También se está recuperando Liz Lugo, lo creemos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Por Raúl Elguezábal también estamos orando un milagro de sanidad en Raúl Elguezábal, un milagro de sanidad en Rosa Flor Soto. Nos han pedido orar por Margarito Rodríguez. También nos han pedido orar por la niña María Teresa Sánchez. Ellos necesitan un milagro. Ricardo Hernández Trinidad necesitan un milagro de sanidad. Seguimos orando por un milagro de liberación en Silvana Acuña, por protección, por este joven Francisco Estolfo Valenzuela, que él desapareció hace ya 2 meses, y seguimos orando por él, orando por nuestras hermanas, nuestra hermana Patricia Herrera, nuestra hermana Marlene Santos, nuestra hermana Blanca Lilia, Luz María Beltrán. Que Dios tome control, aleluya, y amén, se recuperen pronto, gloria al Señor. Oramos al Señor. ¿Qué le parece? Levantamos nuestras manos y clamamos, amén, al Señor. Ponga su necesidad. Si usted trae una necesidad, póngala delante del Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia. Oramos, Señor. Oramos por este servicio. Oramos por tu palabra, por almas salvándose, Señor. Oramos por lo que has de hablar a tu pueblo, a cada oyente, Señor. Mi Dios, te pedimos, Señor, la bendición de tu palabra. Te pedimos, Señor, me bendigas a nuestros líderes, Pastor Greg Nietzsche, Pastor José Luis Gagiola, los líderes en cada nación, Señor. Bendiga, Señor, a cada pastor, cada iglesia, Señor. Te pedimos la bendición, la protección, Señor. Tú nos guardes. Bendigas a mi pastor César Núñez, lo prospere su ministerio, guarde su familia, su ministerio, la iglesia madre en la Yucatán. Oramos a ti, mi Señor, mi Dios, que tú derrames bendición, Señor, para nuestra nación, nuestro México. Dios, que tú bendigas a nuestra nación, que tú bendigas nuestra ciudad, Señor, y que el evangelio llegue, Señor, a cada rincón, Señor. Oramos a ti, Señor, por finanzas para nuestra construcción de nuestro local. Oramos también por la iglesia en Guaymas Norte. Oramos por la recuperación de mis hermanos, mi hermano Rosendo, mi hermana Luz María, mi hermana Blanca Lilia, Patricia Herrera. Oramos por la recuperación de nuestra hermana Marlene. Un milagro en Raúl Elguezábal, un milagro de recuperación en Luis Lugo, un milagro de sanidad en esta tarde en Rosa Flor Soto, en Raúl Elguezábal. Por cada necesidad que hemos traído delante de ti, Señor, te lo pedimos en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Gracias por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Vamos a un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabarle. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios santo. Oh, gracias, Cristo Jesús, amado Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, en esta hora, mi Dios. Gracias de antemano por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Y gracias también a mis hermanos de la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero darle unos anuncios. Aleluya. Nada más es pues estar atentos amén, a las predicaciones. Amén. Seguirnos cuidando, seguir, aleluya, guardándonos. Amén. Aleluya. Guardar el corazón, guardarnos. Se nos habla mucho de cuidarnos acerca del COVID-19, que es un virus peligroso, amén, pero pues también el pecado es un virus peligroso, gloria a Dios, y hay que cuidarnos, hay que guardarnos, gloria al Señor, amén. También, aleluya, nuestro próximo servicio es el domingo por la mañana tenemos el estudio y por la tarde tenemos la predicación, gloria al Señor. Seguimos, amén, con la promesa, la iglesia, seguimos adelante, aleluya, seguimos creyendo, gloria al Señor, y esperando en Dios, gloria a Dios, y poder abrir, amén, nuestro local
muy pronto, gloria al Señor. Pues son los anuncios, vamos a entrar a la palabra de Dios. Juan capítulo 6, abra su Biblia en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Quiero hablarle de algo de lo sobrenatural en esta tarde. El arrebatamiento será un acto sobrenatural de Dios, en el que Dios resucitará a todos los creyentes que murieron en Cristo, dándoles cuerpos glorificados, cuerpos celestiales, y después, acto inmediatamente seguido, amén, quitará de la tierra a todos aquellos creyentes que estén aún vivos. Los arrebatará, los quitará de la tierra, amén, a quienes también Dios les dará cuerpos glorificados. Escúchame, un acto sobrenatural de Dios nos llevará al cielo. Amén. Por eso quiero hablar acerca de creer en lo sobrenatural. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias. Señor, mi Dios, yo te ruego, Señor, por tu palabra, Señor, por tu espíritu, Señor, con el que has de hablar, con el que has de tocar nuestros corazones. Señor, yo te ruego, Señor, que haya revelación de tu palabra, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en esta noche a creer en lo sobrenatural, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por lo que vas a hacer, Señor, y te doy gracias de antemano, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Quiero hablarle un mensaje que le he puesto: creer lo sobrenatural. Y quiero hablar primeramente de un acto sobrenatural de Dios. Dice el versículo 16: al anochecer, dice, descendieron sus discípulos al mar. La Biblia nos dice que Jesús y sus discípulos acababan de estar en Tiberias. Dice en Juan capítulo 6, ahí, amén, dele vuelta a su Biblia ahí atrás, y dice en Juan capítulo 6, versículo 1, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. En Tiberias Jesús predicó a una gran multitud. Muchos de ellos iban en busca de la sanidad, amén, aleluya, amén, quizá de tumores, de enfermedades infecciosas en órganos o diferentes partes del cuerpo, la sanidad de sordos, mudos, ciegos, cojos que Jesús hizo fue por un acto sobrenatural de Dios. Amén. Amén. La sanidad divina es un acto sobrenatural de Dios. Amén. En Tiberias Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces a más de 5,000 personas. También esto fue un acto sobrenatural de Dios. Finalmente, al anochecer, dice la Biblia que Jesús decidió retirarse a un monte para estar solo, y conforme a lo que habían acordado él y sus discípulos, amén, sus discípulos entraron al mar en una barca para ir a Capernaum, dice el versículo 17 del texto, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. La escritura nos dice que de pronto los discípulos vieron a Jesús andando sobre el mar de Genezaret, caminando, aleluya, sobre el mar, casi llegando a Capernaum. Dice 20 o 25 estadios, una medida que se usaba, amén, en esos tiempos, equivalente, cada estadio era equivalente a unos 175 metros. Tal vez Jesús caminó por lo menos 4 kilómetros sobre el mar para llegar hasta donde estaban sus discípulos, que ellos iban remando en una barca. Escúcheme bien, esto es un acto sobrenatural de Dios.
Amén. Dice la Biblia que lo dejaron en un monte orando en Tiberias. Ellos tomaron una barca y se dirigieron a Capernaum. Pero cuando iban a unos 20, 25 estadios, dice la Biblia, más o menos enfrente de Genezaret, Jesús los alcanzó, aleluya, por el mar, caminando, amén, aleluya, sobre el mar, por lo menos unos 4 kilómetros caminando sobre el mar. Sin duda alguna, el caminar sobre el mar fue un acto sobrenatural de Dios. Amén. Amén. El significado de lo sobrenatural es algo que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza, o es algo que supera los límites de lo natural, de lo que es natural. De ahí el término usado de sobrenatural. Antes de ir a Capernaum, Jesús multiplicó unos panes, unos pocos peces y unos panes para alimentar a miles de hombres, mujeres y niños, algo que no es físicamente posible. Amén. Alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Dice en Juan capítulo 6, versículo 5 al 13. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierdan nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. La multiplicación de estos peces y estos panes fue un acto o un hecho inexplicable para las leyes naturales. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Es algo que solo podemos atribuir a un acto sobrenatural de Dios. Por eso quiero hablar segundamente entendiendo lo sobrenatural. Amén. Amén. En nuestro texto dice el versículo 19, dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Jesús, por lo menos, aleluya, caminó 4 kilómetros sobre el mar para llegar a donde estaban sus discípulos. En la Biblia, un acto sobrenatural es algo que solamente puede creerse por la fe. Amén. Amén. En 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 20, 1 Corintios 4, versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Habla que estar en el reino de Dios es estar en un reino de poder, no en un reino de palabras. Amén, refiriéndose a la sabiduría humana o refiriéndose a la sabiduría del mundo, sino en un reino de poder. En 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entender el reino de Dios es entender lo sobrenatural de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Jesús le dijo a Nicodemo que solo se podía entrar al reino de Dios por un acto sobrenatural. Dice en Juan capítulo 3, versículo 1 al 2, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era de esas personas que le gustaba oír la palabra de Dios, pero secretamente. Y cuando Jesús predicaba el evangelio,
Nicodemo cubría su rostro para que no lo reconocieran y poder acercarse, aleluya, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a Jesús. Amén. Eso lo hacía, amén, de alguna manera secreta, dice el versículo 2. Este vino de noche a Jesús, porque Nicodemo no quería que nadie lo viera acercarse a Jesús. Por eso lo fue a buscar de noche, lo fue a buscar secretamente. Hay personas que tienen un hambre de escuchar palabra de Dios, pero su orgullo no los deja. El qué dirán los amigos, sus familiares, quizá nunca, por esa razón, nunca han escuchado palabra de verdad. Amén. Por el orgullo, por el qué dirán, amén. Aleluya. Dice el versículo 3 y 4, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, en uno de esos acercamientos secretos, amén, a Jesús, había escuchado predicar a Jesús de nacer de nuevo, pero él creyó que era de una forma natural. Amén. Él creyó que era volver a meterse al vientre de su madre y volver a nacer. Dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Jesús nos enseña que el nacer de nuevo es un acto sobrenatural. Amén. Amén. Tiene que ser un acto sobrenatural que nos lleva a poder ver el reino de Dios y por tanto poder entrar al reino de Dios, porque no podemos entrar a lo que no podemos ver. Por eso el Señor le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. O sea que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios, por lo tanto no puede entrar al reino de Dios. Amén. Jesús dijo, es necesario que veas el reino de Dios para que puedas entrar en el reino de Dios. Amén. Y eso solamente se logra naciendo de nuevo, siendo una nueva persona. Eso es un acto sobrenatural de Dios. No es algo que, amén, ahorita tú digas, ahorita voy a provocar o voy a hacer que ocurra esto. No, tiene que venir la fe, tienes que decidir, amén, nacer de nuevo, entregarle tu vida a Jesucristo en un momento, aleluya, en el cual estés conviccionado, amén, de pecado, de condenación, de necesidad, y luego, aleluya, viene ese acto sobrenatural de Dios. Dice en Mateo capítulo 4, en el versículo 17, Mateo 4:17 dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a traer su reino a la tierra y su reino es un reino sobrenatural. Amén. Amén. Es un reino que no es de este mundo. Su reino es un reino que está, aleluya, en el cielo. Su reino es el cielo. Amén, que está fuera de este mundo. Aleluya. Amén. Por eso lo llama el reino de los cielos. Jesús le dijo a Pilato en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 36, le dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. Si Jesús trajo su reino sobrenatural a la tierra, escúchame, y nos dejó su palabra, es para que nosotros aprendamos a vivir en ese reino, Amén. en el reino sobrenatural de Dios. El médico Lucas fue un evangelista que escribió el libro de los Hechos y narra todo lo que Jesús hizo desde que resucitó de los muertos hasta el momento de su ascensión al cielo, que fueron 40 días, dice el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3, Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, o sea, se refiere al evangelio de Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Después de la resurrección, escúchame hermano, hermana, Jesús, aleluya, 40 días estuvo apareciendo a sus hermanos, dándoles señales de la resurrección, dándoles señales, aleluya, amén, del acto sobrenatural de Dios, amén, que es la resurrección de los muertos. 40 días, dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué pudo haberles hablado ya Jesús acerca del reino de Dios a sus discípulos en 40 días? Si 3 años y medio anduvieron con él y él les enseñó todo cuanto pudo enseñarles, ¿qué les pudo haber enseñado en 40 días? Amén. Y hablándoles acerca del reino de Dios, ¿qué les pudo haber enseñado? Les estaba enseñando, amén, el reino sobrenatural de Dios. Amén. Amén. Lo que Jesús hizo esos 40 días, dice Lucas, fue hablarle a sus seguidores del reino sobrenatural de Dios para que terminaran de comprender todo lo que Él les había enseñado durante los 3 años y medio que caminó con ellos en la tierra. O sea que Jesús, con la gloria, amén, de la resurrección, Él había resucitado a los muertos, que de hecho es un acto sobrenatural. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Jesús dedicó 40 días hablándoles de lo más importante del reino de Dios, lo sobrenatural, como es el acto de resurrección, el acto de poder dar vida, traer vida a lo que ya no tiene vida. Amén. El acto, amén, aleluya, de glorificar, aleluya, su cuerpo. Amén. Para mostrarnos lo sobrenatural del reino de Dios. Quiero hablar terceramente. La vida eterna es un acto sobrenatural de Dios. Amén. La resurrección de Cristo fue un acto sobrenatural de Dios. Y lo principal del reino de Dios, hablando de lo sobrenatural, es la resurrección para la vida eterna en el cielo. Nosotros los cristianos, que deseamos, que aspiramos la vida eterna, amén, vivir, amén, aleluya, la vida eterna en el cielo, debemos creer en los actos sobrenaturales. Debemos creer primeramente en lo sobrenatural. Por ejemplo, ¿cuántos creen en la oración? Amén. Amén. La oración, amén, por medio de la oración, aleluya, amén, puede, aleluya, provocar actos sobrenaturales de Dios. ¿Cuántos creen en el dar? Amén. Amén. El dar también provoca actos sobrenaturales de Dios. El evangelizar, por medio de la oración, por medio de dar a la obra de Dios, por medio del evangelismo y todo lo que pueda dar lugar a los actos sobrenaturales de Dios, es lo que nosotros debemos de creer, es lo que nosotros debemos de practicar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Aleluya, porque muchas veces decimos, yo creo, amén, amén, que el Señor me va a llevar al cielo, amén, esté vivo, esté muerto. Pero muchas veces aquí terrenalmente, o vivimos terrenalmente y no vivimos creyendo en los actos sobrenaturales de Dios. Creer en las oraciones, amén, como un acto de fe, amén, que provoca la intervención de Dios en sanidad, en liberación, en salvación. Pero desafortunadamente hay cristianos que nunca oran por enfermos. Amén. Y eso quiere decir que no creen en lo sobrenatural de Dios. Amén. Porque muchas veces es muy fácil decir yo creo, aleluya, y mostrar una fe, amén, aleluya, de palabras. Pero en la escritura que leímos dice que el reino de los cielos no solamente es un reino de palabras, dice, es un reino de poder. Amén. Ahora, yo creo que deberíamos de orar, amén, por enfermos, aunque pase lo que pase, pero deberíamos de orar. ¿Por qué? Porque orar por enfermos es que estamos creyendo en que Dios puede desatar un acto, Dios puede intervenir en un acto sobrenatural o en un milagro sobrenatural. Amén. Amén. Pero quizá hay cristianos que nunca han orado, jamás, ni siquiera una vez por un enfermo. Y yo creo que eso quiere decir que no creen en lo sobrenatural. O creen que Dios puede sanar, pero no en que Dios puede multiplicar. Como lo hizo, amén, aleluya, el Señor con los peces y los panes.
Amén, porque yo quiero decirle en esta tarde que el diezmo y la ofrenda es algo que da pie a la multiplicación, aleluya, de Dios. Amén, es algo que puede bendecir a un creyente de manera sobrenatural Amén. o sobrenaturalmente. Y si lo practicamos es porque creemos que Dios puede bendecir y que Dios puede multiplicar. Pero si no lo hacemos es porque simplemente no creemos. Amén. Amén. O pudiéramos decir que cristianos creen en la oración, creen en el dar. Amén, como actos donde Dios puede intervenir haciendo milagros, pero no creen, por ejemplo, en la evangelización. No creen que Dios puede salvar por medio de la predicación del evangelio. Cristianos que desean la vida eterna en el cielo. Escúcheme, estoy hablando de cristianos que desean la vida eterna en el cielo, que es un acto sobrenatural de Dios. Estar en el cielo va a ser un acto sobrenatural de Dios. Amén. Pero ya no le hablan del evangelio a sus hijos, porque no creen que un acto sobrenatural de Dios los puede salvar. Amén. Discuten con la familia, pero ya no oran, o ya no les hablan del evangelio, perdón. Quizás sí oran, creen en la oración, quizás le decían el dar, pero no creen en la evangelización. Porque no creen que un acto sobrenatural de Dios puede, aleluya, salvar al hijo o al esposo o a sus padres o a tal o cual persona. Jesús pasó 40 días, escúcheme, enseñándoles a sus discípulos lo sobrenatural. 40 días, hermano. Algo quería Jesús, Él quería que quedara muy claro, aleluya, lo sobrenatural para ellos. Amén. Dice en Juan capítulo 20, en el versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Jesús ya resucitado. Amén. El primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Escúchame en esta noche. Amén. Estaba todo el lugar ahí cerrado. Y estando las puertas ahí cerradas, el lugar cerrado, dice la Biblia que Jesús traspasó, amén, aleluya, ese lugar, esas paredes, y entró, aleluya, y se les puso en el medio y les dijo: paz a vosotros. Esto es un acto sobrenatural de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Cuántas veces ha visto usted a alguien que esté cerrada la casa, las puertas, ventanas, todo, y se atraviesa la pared, otra vez la puerta cerrada, la ventana? Yo creo que es un acto sobrenatural de Dios. Porque Jesús pasó 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios, hablándoles acerca del reino de Dios, enseñándoles acerca de lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque lo que venía eran cosas sobrenaturales, lo que iba a suceder. Amén. 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 Ya no iba a estar Jesús ahí. Amén. Ya no iba a estar Él haciendo los milagros, Él en presencia ahí, orando por los enfermos, por los endemoniados. Ahora toda la dirección se la estaba dando el Señor al Espíritu Santo. Y ahora iba a ser todo, amén, por algo sobrenatural de Dios. Las conversiones por el Espíritu Santo, las sanidades por el Espíritu Santo, amén, la multiplicación por el Espíritu Santo, ya vendrían actos sobrenaturales de Dios. Por eso Jesús estaba enseñándoles a ellos acerca de lo sobrenatural, y estaba enfocado el Señor. Dice en Juan capítulo 20, ahí mismo, amén, leímos el 19, pero ahora el 26 dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, porque dice la Biblia, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Amén. Amén. Otra vez un acto sobrenatural de Dios. Aleluya. Y Jesús ahí en medio de ellos, habiendo resucitado de los muertos, estando su cuerpo glorificado, amén, por Dios, y estando las puertas cerradas y ellos dentro. Aleluya. Jesús entraba y salía mostrando, amén, entraba y salía mostrando a sus discípulos actos sobrenaturales. Porque su principal propósito después de la resurrección
fue llevarlos a creer en lo sobrenatural del reino de Dios. Amén. 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 Cree en lo sobrenatural. Cree en el dar. Cree en evangelizar. Cree en orar, amén, por enfermos. Amén. Cree en ministrar, amén, aleluya, el evangelio a los perdidos. Amén. Son cosas que van a dar pie a un lugar, a un acto sobrenatural de Dios. Y muchas veces, amén, en esta pandemia muchos han dejado de orar. Muchos han dejado de dar. O muchos han dejado de evangelizar. Amén. Pero, amén, decimos muchas veces que creemos en lo sobrenatural, que creemos que seremos arrebatados. Lo predicamos muchas veces. No, y el Señor vendrá al rapto, el arrebatamiento, seremos arrebatados. Escúchame, el principal propósito de Dios es prepararnos para la vida eterna. Amén. Amén. Cristianos que hoy en día han dejado de creer en lo sobrenatural, pero dicen creer en la vida eterna. Han dejado de orar quizás. Amén. Han dejado de poner manos, de orar para echar fuera demonios, para que enfermos sanen. Es que estamos en la pandemia, pastor. Ahorita no estamos haciendo nada. Sí estamos haciendo, seguimos orando, amén, aleluya, por enfermos, seguimos orando, amén, aleluya, para que enfermos sanen. Amén. Porque creemos que un acto sobrenatural de Dios los va a sanar, los puede sanar. Seguimos dando a la obra de Dios. Hay hermanos todavía que son fieles, amén, y siguen dando a la obra de Dios porque siguen creyendo, aleluya, en el poder de que, aleluya, de la multiplicación de lo que Dios bendice, lo puede multiplicar. Amén. Amén. No, pastor, es que estamos en pandemia. Ahorita no estamos dando. Quiero decirle que sí, hay gente fiel, hay cristianos fieles que todavía creen en lo sobrenatural. Que todavía creen que soltando, que dando, Dios les puede multiplicar y les puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición. O han dejado de evangelizar. Pero dicen creer en la vida eterna. Nosotros necesitamos, iglesia, necesitamos conocer acerca de lo sobrenatural. Y no solamente conocer, entrar. Dice el Señor, ver el reino de Dios para poder entrar, dice, al reino de Dios. Si no conoce usted un lugar, no podrá vivir en él. O si no conoce las reglas y los principios que rigen ese lugar, ese país, pues no podrá aprovechar todos los beneficios de ese país. Hay unos países donde hay muchos beneficios. Y si usted va y no los conoce, no va a disfrutar de esos beneficios. No podrá aprovechar esos beneficios de ese país porque usted no lo conoce. O se meterá en problemas porque sin conocimiento usted puede violar sin querer las leyes de ese país. En otras palabras, si no conoce usted un lugar, no podrá vivir en él. Y el Señor dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se los he acercado, dice el Señor. Amén. Y el reino de los cielos es algo sobrenatural, iglesia. Y cuando nosotros, aleluya, usamos los principios, amén, de ese reino de Dios, aleluya, son principios, aleluya, que se mueven en lo sobrenatural. Amén. Amén. Jesús dijo, es necesario que veas el reino de Dios para que puedas entrar en él, le dijo a Nicodemo. Nuestro texto, el versículo 19, dice que Jesús caminó por lo menos 4 kilómetros sobre el mar de Galilea para llegar hasta donde estaban sus discípulos remando en esa balsa. Escuchen, 4 kilómetros caminando por el mar. Dice la Biblia que sus discípulos dijeron, Jesús, y se está acercando Jesús, dice, caminando por el mar. 40 días se dedicó el Señor a mostrarles el reino, hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Entraba, salía, amén, con las puertas cerradas, los lugares cerrados, amén, mostrándoles lo sobrenatural. Tomás le dijo, si yo no veo los hoyos en sus manos y en sus pies, amén, en su costado, amén, no creeréis. Dice el Señor, le dice, mete tu dedo, dice, en mi mano, mostrando lo sobrenatural. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15.
Dice la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Es Jesús, amén, enseñándonos acerca del reino de Dios, amén, actos sobrenaturales de Dios. Amén. Amén. Mucha gente dice: yo creo. Hay gente que cree en los fantasmas, que cree en cosas sobrenaturales, que cree en aparecidos, pero no cree, aleluya, en evangelizar. O ha dejado de creer en el dar actos sobrenaturales de Dios para, aleluya, multiplicar, para bendecir. O quizá, aleluya, ha dejado de orar por enfermos. O quizá ha dejado de hablarle el evangelio a los suyos. Que se van a salvar. Hermano, por un acto sobrenatural de Dios, cualquier ser humano se puede salvar. Amén. Amén. Cualquier ser humano que le predique el evangelio, o que le predique usted el evangelio. Oh, pastor, es que mi hijo no quiere nada con Dios. Cuidado, porque usted está dejando de creer en lo sobrenatural. Pero usted es uno de los primeros que dice: cuando venga el Señor, yo seré arrebatado, pastor. Cuando venga el Señor, yo seré arrebatado, arrebatada. Yo quiero irme al cielo, amén, en la eternidad con Dios. Aleluya. Con estas cosas sencillas podemos demostrar a Dios que hemos visto su reino. Cosas tan sencillas como las que le he hablado: orar, dar, diezmar, ofrendar, evangelizar, orar por enfermos. Dice en Mateo capítulo 14, la escritura que leímos: Jesús oró por el hijo de la viuda de Naín y el joven fue resucitado. En nuestro texto, Jesús caminó por lo menos 4 kilómetros sobre el mar. Mateo capítulo 14, versículos 16 al 21. Mateo capítulo 14, versículo 16 al 21 dice: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. El poder, aleluya, de bendecir. Amén. El acto, amén, de bendecir. Jesús puso en las manos de Dios. Amén. 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 ¿Cuántos saben lo que significa poner nuestras finanzas en las manos de Dios? Amén. Amén. Jesús puso en las manos de Dios 2 peces y 5 panes para bendecirlos. Amén. Amén. Y para que Dios los multiplicara. Amén. 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 Son cosas sencillas que podemos demostrar a Dios que hemos visto su reino. Actos tan sencillos como orar, como dar, como seguir evangelizando a los perdidos, ayudándoles, amén, enseñándoles. Son actos en los cuales podemos demostrar a Dios que hemos entrado en su reino. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Son actos, aleluya, en los cuales le demostramos a Dios que creemos, aleluya, en el acto sobrenatural de la vida eterna, en el arrebatamiento, en el rapto. Aleluya. Amén. Amén. Y que creemos que aunque estemos muertos, resucitaremos. Y si estamos vivos, seremos arrebatados. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Son cosas sencillas, mi hermano, mi hermana. Dios no nos pide cosas imposibles de hacer, difíciles de hacer. Amén. No, es que Dios me pidió, amén, que agarrara una piedra de 20 kilos y de rodillas me fuera hasta X o cual lugar. No, son cosas muy sencillas que Dios nos pide para demostrar que realmente creemos, amén, Amén. en lo Amén. sobrenatural de Dios.
Son cosas con las que podemos nosotros demostrarle a nuestro Dios que creemos en el acto sobrenatural de la vida eterna. Que creemos que Jesús se aparecerá en las nubes y seremos arrebatados al cielo. Amén, amén. Ese acto será el acto, amén, más sobrenatural o más sorprendente para el mundo entero. Porque mientras personas de todo el mundo estarán viviendo un día normal, un día cotidiano, en un instante millones de personas desaparecerán de la faz de la tierra dejando apenas su ropa. Un acto sobrenatural de Dios. Habrá gente trabajando, otros en sus vehículos, otros paseando a sus hijos. Y en un abrir y cerrar de ojos desaparecerán unos y otros se quedarán. Amén. 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 Los jardines infantiles quedarán sin niños. Las guarderías, al igual que las salas de maternidad de los hospitales, en donde se encuentran las madres con los niños chiquitos, recién nacidos, recién dados a luz, desaparecerán. Amén. Que los niños son de Dios. Aleluya. Desaparecerán los niños y quizá una que otra madre va a desaparecer de ese lugar. Porque sus bebés serán arrebatados. Amén. Y algunas de ellas también. Todo esto acontecerá en un día del cual nadie piensa que podrá pasar. Amén. Mucha gente dice, ¿cómo va a suceder tal cosa? Amén. Dice el Señor, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Amén, amén. Amén. Dos mujeres estarán moliendo juntas, dice. La una será tomada y la otra dejada. Dos hombres en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Así en un abrir y cerrar de ojos. Amén, amén. En un acto sobrenatural. La vida eterna es un acto sobrenatural de Dios. El nuevo nacimiento es un acto sobrenatural de Dios. Un acto sobrenatural de Dios nos llevará al cielo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. ¿Cómo no creer, amén? Aleluya. Debemos demostrar a Dios que le amamos y debemos demostrar a Dios que creemos que Él intervendrá. Amén, un acto sobrenatural, amén, de Dios. Él intervendrá para que, por nosotros, para que nosotros, aleluya, amén, seamos llevados al cielo, para que nosotros, amén, no pasemos por la gran tribulación, para que nosotros, aleluya, amén, de manera sobrenatural, amén, seamos salvados, amén, de la destrucción, seamos salvados del infierno. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Haz un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabarle en esta tarde, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Cristo Jesús, amado Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo quiero pedirle a mis hermanos en la alabanza. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Quiero hacer un llamado. Amén. Si hay alguien en esta noche, dice, pastor, aleluya, el Evangelio es una locura. Amén. Y yo siempre lo he creído que es una locura, pero a veces, pues yo creo que es bueno creer las locuras de Dios, creer las locuras del Evangelio, creer, amén, en lo sobrenatural de Dios. Amén. Si tu vida, amén, aleluya, nada más se basa en lo natural, amén, nada más en lo que puedas palpar, en lo que puedas ver, nada más en lo natural, no crees en los milagros, no crees en lo sobrenatural, solamente en lo natural. Pero a lo mejor estás en fracaso matrimonial, fracaso familiar, financiero, estás en fracaso, amén, en tu vida, no tienes paz, no tienes una motivación para Dios, no vives para Dios, no sabes, amén, aleluya, cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios. Déjame decirte, amén, que qué vale, amén, vivir de esa manera. Yo te invito a creer en Jesús, yo te invito a creer en lo sobrenatural, te invito a creer en un nuevo nacimiento genuino. Lo que es nacido de carne, dijo el Señor, carne es, pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Amén. Y llegará el día en que el Señor, en un acto sobrenatural, amén, nos va a llevar, amén, al cielo con Él. Millones y millones de personas van a desaparecer de esta faz de la tierra. En un acto sobrenatural de Dios, millones de cristianos. Amén. Cristianos que creyeron en cosas simples. Amén. Que no mostraron incredulidad a cosas simples como la oración, como el dar. Amén. Aleluya. Amén. Como el hacer promesas a Dios, como el evangelizar. Cosas simples. Amén.
que demuestran que creemos en lo sobrenatural de Dios. Si eres esa persona que necesita a Cristo, amén, necesita un cambio para su vida, creer en algo más. Déjame decirte que creer en lo sobrenatural, su palabra lo dice, amén, lo natural está aquí y lo sobrenatural está arriba, amén. Por eso es sobrenatural, porque es algo más grande. Hoy puedes entregarle tu vida a Jesús. Hoy puedes salir quizás del hoyo donde te encuentras y creer, amén, aleluya, vivir con paz, vivir, aleluya, con esperanza, con seguridad en Dios. Si eres esa persona, repite esta oración conmigo, di: Padre Celestial, yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado que dio su vida por mí, que soy pecador, pecadora, que derramó su sangre por nosotros. Y en este momento, desesperadamente, yo te pido perdón por mis pecados. Con todo mi corazón te pido perdón por mis faltas. Te abro mi corazón, Jesús, para que seas el único Señor y Salvador de mi alma. Te pido, Señor, que me ayudes a creer en lo sobrenatural, a seguir adelante, amén, aleluya, en tus caminos. Te pido, Señor, que me ayudes a servirte, a agradarte, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza a nuestro Dios. Vamos a cantarle todos juntos. Todo es posible. Gracias, Señor, mi Dios. Oh, gracias, Señor. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible. Si puedes creer. Una vez más, todo es posible. Todo es posible. Si puedes creer. Vamos a darle la gloria al Señor en esta tarde, Señor. Gracias. Oh, santo y poderoso Dios, te alabamos. Sí, Señor, te alabamos, mi Dios. Oh, gracias, Señor, gracias, Dios. Bendito Santo, bendito eres, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Dios. Algo más que yo quiero hablarle a la iglesia. Ven, quizás usted ya tiene tiempo en la iglesia. Hermano, hermana, está escuchando. Amén. El orar en lenguas también es algo sobrenatural de Dios. Y saben, muchas veces no lo tomamos mucho en cuenta, pero qué importante, aleluya, es creer, amén, en el Espíritu Santo, creer que Dios, aleluya, puede llenarnos, amén, darnos la llenura del Espíritu Santo y, amén, bautizarnos en lenguas. Quizá ha pasado tiempo, años, no sé, ya lleva de cristiano, cristiana, y no, es algo que no está en su lista de prioridades. Es decir, no, es que, amén, como también quizá pudiera hacer otras cosas. Yo creo que estamos en estos tiempos, viviendo estos últimos tiempos, donde yo creo que todas las cosas de Dios deben de ser prioridad para nosotros. Yo creo que ya estos tiempos son, ya hablar de cualquier cosa que tenga que ver en la Biblia, que tenga que ver con Dios, ya debe ser prioridad. Porque quizá a lo mejor dijimos más adelante. No, más adelante, hay gente que dice, yo más adelante voy a ir a la iglesia, yo más adelante voy a dar, yo más adelante voy a hacer esto, yo más adelante voy a... Pero yo creo que ahorita estamos viendo un tiempo en el cual, amén, necesitamos demostrarle a Dios que para lo de Él, todo es prioridad para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Todo es prioridad, amén. Aleluya. Todo lo que tenga que ver, amén, con creer en la intervención divina de Dios. Amén. Cuando Jesús ascendió al cielo, amén,
Dijo, les enviaré, dice, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dirige ahora, mis hermanos. Es un acto sobrenatural de Dios que nos dirige el Espíritu Santo. No, después voy a hacer esto. No, después voy a tomar esta decisión. Después voy a hacer aquello. Después, el que nos dirige el Espíritu Santo es un acto sobrenatural de Dios. El orar es un acto sobrenatural de Dios que puede hacer que Dios haga cosas, haga milagros, cosas sobrenaturales. El dar a Dios es un acto sobrenatural de Dios. No lo posponga, no lo deje, amén, aleluya, para después. No diga, voy a dejar de dar un tiempo, más adelante lo voy a volver a hacer. El evangelizar es un acto sobrenatural de Dios. El orar en lenguas son actos sobrenaturales. Amén, que tienen que ver, aleluya, con el arrebatamiento, que tienen que ver con lo que nosotros creemos que es el arrebatamiento, que es cuando Jesús venga por su iglesia y seamos en un instante arrebatados. Amén. No deje un día, amén, aleluya, de creer en lo sobrenatural de Dios. Amén. Dios le bendiga, estamos despedidos. Dios le bendiga, iglesia.